El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Triandafilides, soy neuroeducador y vengo a compartir una nueva cápsula en relación a los principios de aprendizaje del cerebro humano. En esta ocasión vamos a puntualizar nuevamente el principio de la novedad en el cerebro humano para luego profundizar en los tipos de pausa cognitiva que podemos hacer durante un periodo de enseñanza, ventajas y desventajas respecto de unos y otros. Recordarles quisiera en primer lugar respecto al reporte que hacen los neurocientíficos en neurociencia educativa, las pedagogías y las didácticas aplicadas se dedican a diseñar, potenciar y mejorar el aprendizaje. La neurociencia o ciencia del cerebro se dedica a entender y explicar los procesos mentales involucrados en el aprendizaje. Este terreno en común señala hacia un futuro en el que las pedagogías podrían ser transformadas por la ciencia. Y eso es justamente lo que apostamos en estas cápsulas. Quisiera entonces hacer una pregunta y una aseveración en esto que estamos planteando hoy. ¿Por qué podemos usar o de qué maneras podemos usar la curiosidad como fuente inagotable para captar y mantener la atención de los alumnos con nosotros? Y por otro lado, para el cerebro es importante decir que existen tipos de pausas dentro y fuera de tarea cognitiva y cada una de estas provoca una recuperación atencional de distinta magnitud en nuestros estudiantes. Si usted pensaba que toda pausa provoca el mismo efecto, no es así. En este sentido, es importante lo que vamos a puntualizar hoy respecto a las pausas. Primero quiero volver por unos minutos sobre el concepto de la novedad en el cerebro humano y asociarlo rápidamente a lo que llamamos circuito de recompensa cerebral. En estructuras dentro de la corteza prefrontal existen dos áreas, una de ellas conocida como núcleo accumbens y la otra el área tegmental ventral, muy asociados a lo que son las recompensas y la autogratificación en el cerebro humano. Estas áreas que estoy mencionando son justamente los centros de recompensa cerebral, son centros liberadores del neurotransmisor llamado dopamina, principal modulador de las respuestas en nuestros centros de recompensa asociados al comportamiento. Vale decir, cuando algo produce gratificación a nivel cerebral, pues estas son las estructuras que están asociadas. Debo mencionar 3 características importantes que tiene
este circuito de recompensa cerebral. Toda vez que nuestro cerebro elige u opta por alguna actividad, como en este caso puede ser una pausa que yo le proponga a ese estudiante, en general el cerebro va a preferir aquellas que prioricen tres características importantes. La primera de ellas es que sean de un repertorio limitado las opciones que doy. ¿Por qué? Porque justamente estas estructuras cerebrales que ya mencioné van a preferir, son de repertorio limitado. Y es por eso que a veces en los niños, sobre todo en los más pequeños, vemos cómo se obsesionan por una actividad en particular, un tema en particular, una película, un juego, una canción. Y es porque en general el cerebro en estas estructuras es de repertorio limitado. Será entonces preferible que no demos muchas opciones toda vez que establecemos pausas. La segunda característica es que estas estructuras cerebrales prefieren intensidad, ¿sí? Toda vez que haya mucho color, un sonido estridente, movimiento, generalmente el cerebro va a preferir aquella propuesta de mayor intensidad. Esto lo saben perfectamente quienes proponen una y otra vez, por ejemplo, los videojuegos, ¿sí? Las acciones, los efectos especiales, esos son los que atrapan, aquellos de mayor intensidad, los que atrapan al cerebro humano. Y en tercer lugar, el cerebro va a preferir respuestas inmediatas, toda vez que haya una retribución o recompensa inmediata. Tengamos esto en cuenta entonces cada vez que vamos a dar forma a algún tipo de pausa o, como se llama comúnmente, break al cerebro en el aprendizaje. Ahora bien, ¿qué objetivo persigue una pausa o un break en una clase? Algunos de ustedes pensarán, bueno, oxigenarme, que los alumnos se entusiasmen de nuevo por la actividad, darles un descanso. Todas estas son válidas, pero la más importante es recuperar post pausa la atención de quien está en esa actividad o en esa clase. Si una pausa no recupera luego de ser aplicada la atención de las personas, pues simplemente esa pausa está boicoteando mi actividad de enseñanza. Tengamos cuidado con eso. La investigación ha mostrado que el cerebro reacciona de manera distinta según el tipo de pausa. ¿Y cuáles son los tipos de pausa? La recopilación de 18 investigaciones prácticas realizadas en aulas de colegios secundarios, comparando la atención o la concentración que se lograba post pausa de los estudiantes, marcó que había dos tipos de pausa y esto está muy asociado a la investigación realizada también por Tony Buzan a partir del año 1989. Fíjense ustedes, se estableció que había dos tipos de pausa. En algún minuto vamos a ver esa gráfica en nuestra cápsula. Y una de las pausas o un tipo de pausa tiene que ver con pausas que están relacionadas en su temática al tema de la clase propiamente. Pausas, lo que llamamos dentro de tarea. Y otra de las pausas es pausa fuera de tarea. Vale decir que la pausa no esté relacionada con la temática propia de la clase. Y entonces vamos a trabajar brevemente tipos de pausa, aquellas pausas que son fuera de la tarea, no relacionadas con la tarea propiamente, y luego pausas que sí están relacionadas con la tarea. Para las que son pausas fuera de tarea, le llamaremos pausas tipo off task. Y voy a mencionar tres. Por ejemplo, si usted cuenta un chiste durante su clase, en el minuto, en el momento que usted lo considere, eso sería una pausa fuera de tarea. Un ejemplo número 2, hacer que los alumnos tiren un globo al compañero, ¿sí? En una clase presencial, sin que toque el suelo, o en el menor tiempo posible, podría ser en algún momento de la clase. La tercera pausa que puedo dar como ejemplo es una actividad de imaginería. Mientras escuchan una música, deberán ir dibujando aquello que imaginan o que les evoca
la música que escuchan. Y esos son 3 ejemplos de pausa fuera de tarea. Vamos entonces ahora a dar algunas recomendaciones en relación a las pausas fuera de tarea. Número 1, un docente que realiza pausas entre 2 segmentos de enseñanza recuperará con más facilidad la atención de los estudiantes. Esa es la recomendación número 1 que entregó la investigación con pausas fuera y dentro de tarea. Y recomendación número 2, un docente que realiza pausas fuera de tarea en varios momentos de una clase de hasta 90 minutos o más, logrará recuperar una mejor calidad atencional hasta el final. Aparentemente, el cerebro premia toda vez que hay pausas fuera de tarea. Número 3, con las pausas fuera de tarea se debe invertir más tiempo en pausas, pero se apuesta por trabajar con un menor tiempo, pero tiempo de calidad. Número 4, cuantos más jóvenes sean nuestros estudiantes, los cerebritos a los que les enseño, más conveniente será usar este tipo de pausas fuera de tarea. Número 5, cuanto más largo el bloque de clases, ya no 45 minutos, sino 60, 80 o 90, más conveniente será usar las pausas off-task o fuera de tarea. Y número 6, las pausas off-task especialmente deben usarse en los bloques de clase durante la tarde, dígase durante el PM. Usted pensará, ¿y cuáles son entonces las pausas dentro de tarea? Bueno, ya dijimos antes, una pausa dentro de tarea es aquella que toma el mismo tema que se está tratando en clase y dentro de eso trata de hacer alguna recreación de tipo mental. 3 ejemplos que vamos a dar para pausas on task o dentro de tareas. Número 1, contar una historia entre compañeros, entre pares, usando 4 palabras claves aprendidas durante la clase que estamos terminando. Ejemplo número 2, hacer que tiren un globo al compañero y al momento hacerle una pregunta sobre el tema que vimos en la clase de hoy. Número 3, una actividad de imaginería. Relacionen la idea central de la última clase que vimos con la idea que vimos, que acabamos de ver hoy, y hacer en ese sentido un organizador gráfico. Fíjense, las 3 actividades son pausas, quiebres en lo que veníamos haciendo, pero están relacionadas con el material visto en clase. En relación a este tipo de pausas, la ciencia también ha hecho algunos hallazgos y entonces los comparto a continuación con ustedes. Número 1, un docente que realiza pausas entre los segmentos de enseñanza recuperará con más facilidad la atención de los alumnos. Número 2, un docente que realiza pausas dentro de tarea en varios momentos de una clase de hasta 90 minutos no logrará recuperar tan buena calidad atencional como uno que utiliza pausas fuera de tarea, pero sí mejor que uno que no utiliza pausa alguna. Número 3. Con las pausas dentro de tarea, toda vez que inviertes en pausas, también realizas repasos cognitivos, fortaleciendo la formación de la memoria de corto plazo. O sea, en este caso tengo una ventaja por sobre una desventaja ya mencionada. Número 4. La pausa dentro de tarea debe ser siempre bien planificada y no librada a la espontaneidad. Número 5. Cuanto mayores nuestros alumnos, mayores en edad, más valorarán usar este tipo de pausas, pues encuentran un sentido a la actividad. Número 6. Sería valioso combinar algunas pausas fuera de tarea con algunas pausas dentro de tarea. Muy bien, entonces yo les invito a probar distintos tipos de pausa, dentro y fuera de tarea, on task y off task, de manera que eso pueda enriquecer la realización de nuestras clases. Les dejo entonces por ahora con este desafío, deseándoles mucho éxito al trabajar con los tipos de pausa en clase. Será hasta una nueva cápsula.